Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por RCR, la cadena que une al Perú. Estamos aquí no solo con Manuel Bernales, que siempre nos acompaña y que comenzará con la parte central del programa, sino también con Gonzalo Rojas Amanés, periodista y escritor, que comentará con nosotros todo el programa, pero que también nos presentará su última publicación, que refiere a Giuseppe Orefici y la ciudad de Cahuachi, capital de la cultura nazca, pero ya trataremos el tema dentro de un rato. Ahora bien, Sofía, si fueras tan amable de ponernos las imágenes de la noticia del día, que es un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores que atiende los temas que han estado vigentes en la noticia durante esta semana. Y dice así: el Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente. Como se anunció públicamente, la Cancillería ha realizado un análisis de la solicitud mexicana de salvoconducto para la señora Betsy Chávez. Se han efectuado no solo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región. Una primera conclusión de este proceso de análisis jurídico-político es que desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954, en el marco de la Organización de Estados Americanos, se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional. Se ha constatado en distintos casos, no solo vinculados al Perú, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. Y el comunicado continúa. El gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del sistema interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales. Manifiesta también su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución de estados democráticos, sino que más bien son procesados o incluso condenados por delitos comunes. Como dice aquí, por otra parte, se informa que el pasado martes 28 de octubre, el vicecanciller convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto de las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú. A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva. Se fue al gallo. Manolo, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de este comunicado y de las cosas que han sucedido como antecedentes? Antecedente, brevemente, porque hay mucho antecedente. El antecedente político, ideológico, es que esto está en un marco polarizado, tanto dentro del Perú como en el marco del continente, en el marco latinoamericano, y en algunos temas también se va extendiendo fuera del continente, hacia Europa y otras partes. Entonces, hay juicios, hay miradas, y hay juicios, y hay conclusiones que parten de un punto de vista polarizado sobre este tema. Como quien dice, no se admite discusión, o está bien o está mal. Y eso es un grave error. Segundo, un antecedente que ha sido poco citado es que el comunicado oficial de los Estados Unidos mexicanos sobre el tema, cuando recusa la posición del Perú, no cita una parte importante de la convención, no la cita. Omite el hecho de que esta persona estaba
formando parte de un proceso judicial que no es que lo diga el Perú, sino que además se transmite por televisión y todo el mundo puede ver las garantías, las bondades o los defectos que tiene ese proceso y sacar sus propias conclusiones. Es decir, omite una evidencia, que es una cuestión fundamental para no caer en discusiones hiperideologizadas, facciosas en uno u otro sentido. Segundo, en este comunicado de la Cancillería y en otros comentarios importantes que yo respeto y que todos respetamos desde el punto de vista del respeto por las personas y por la actividad intelectual y política, se ha omitido un artículo previo, y es el artículo que voy a leer de la Convención, que aquí lo tengo, permítanme por favor. Artículo segundo, todo Estado tiene derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Artículo tercero, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma, o sea, correctamente, ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Y hay delitos comunes que son de tipo de hurto y otros de robos y otros delitos comunes que son los que están especificados en la Constitución para las autoridades, como el caso de esta señora que tenía el doble sombrero de congresista, que no lo ha perdido, por si las moscas no lo ha perdido, y en segundo lugar de funcionaria designada en el Poder Ejecutivo. Y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que fuera el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior, que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. Y el artículo cuarto, que es el que siempre se cita, corresponde al Estado asilante, lo cual es tan verdad como los anteriores. No es que esto solo es verdad. Asilante califica la calificación corresponde a este Estado de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Y en el comunicado de México, que pocas veces se ha analizado esto, simplemente dicen que es la declaración de esta persona de estar perseguida lo que hace que el Estado de México le conceda. No lo estoy inventando, amigos, eso dice el comunicado oficial de México. Conclusiones hay varias. Una de las conclusiones tiene que ver con la segunda parte del comunicado, de la cual me voy a abstener de comentar para dar paso al comentario de ustedes. Lo que quiero señalar es simplemente lo siguiente. Después de esto, es poco probable, no imposible, pero es poco probable que haya una sucesión de asilos de los cuales se ha estado hablando en el Perú, y que se corta un proceso de asilos que a juicio del gobierno peruano son asilos indebidos, que empezaron con la esposa y familiares de Castillo, que está sometido a un proceso judicial que además es público, repito, no es secreto, es público. Todo el mundo, aquí o en el extranjero, puede ver lo que ahí está ocurriendo y ver los excesos que puede haber de parte de quienes lo juzgan y los excesos evidentes de parte de quienes lo defienden. No así, no aparecen los asesores externos del sistema interamericano, algunos de ellos conocidos argentinos, que están detrás asesorando la defensa de Castillo. Y este otro proceso, el proceso de la señora, también es un proceso absolutamente público, no es nada secreto. En consecuencia, creo que esto, termino con este punto, abre un compás, modifica el proceso que se estaba siguiendo dentro del Perú, pero también a nivel sudamericano y latinoamericano, porque en los próximos días se reúne la CELAC con la Unión Europea, después de que se ha suspendido la reunión que se iba a realizar del
de la conferencia interamericana en República Dominicana quedó suspendida, no se dijo por qué, pero todo el mundo entiende que es por la polarización existente, y la CELAC va a empezar en un proceso absolutamente polarizado, con varias ausencias y con el interés prácticamente tripartito de los estados y sus gobiernos de América Latina y el Caribe, que están en una posición prácticamente encadenada o amarrada en la tendencia de México. Y por último, esto ocurre también en víspera ya se inició, de la conferencia mundial sobre el cambio climático en Río, en la cual obviamente es improbable que haya un acuerdo entre estados tan diferentes, y que también allá se va a discutir cuestiones no solamente ambientales, puramente ambientales, como quien dice químicas, sino altamente políticas y económicas. Aquí me quedo. Una diferencia importante, Manolo, es que mientras Nadine Heredia o la esposa de Pedro Castillo recibieron asilo en Brasil y México respectivamente, pero ellas no eran funcionarias públicas, aunque Nadine dominara Cosito, no eran funcionarias públicas. Es correcto. En el caso de Betsy Chávez, era a la hora del golpe de Estado, era presidenta del Consejo de Ministros, nada menos, y congresista, como tú bien señalaste. Por tanto, el caso tiene ese factor diferencial. Gonzalo, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, yo quiero, en primer lugar, coincidir con lo que dice Manuel, en el sentido de que la actitud de México y de los funcionarios, no de México, de los funcionarios mexicanos que ahora están en el gobierno o que controlan la Cancillería mexicana, ha sido hostil con el Perú, porque el propio tratado que tú has citado establece con toda claridad que solo se debe otorgar el asilo en casos de urgencia, de peligro de la vida. El artículo 5 dice: el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia o por el tiempo estrictamente indispensable para que el deseado salga del país por la seguridad, o sea, si está en peligro la vida de alguien. La señora, aparte de otro, el primer artículo, el segundo me parece, dice que el Estado vacilante no está obligado a dar el asilo. Es una potestad que tiene y lo puede hacer o no. No es que México está obligado a darle el asilo, pudo decirle que no. Pudo consultar con el Perú y decir: señor, ha venido esta señora, ¿ustedes qué dicen? Lo han hecho por su cuenta, coordinando con los defensores de esta señora, que además han estado involucrados en el golpe de Estado. Lo que hizo Castillo no fue una salida en un programa cómico, en un programa infantil, fue un acto de gobierno. Pero es que, perdóname que te interrumpa, eso hay que subrayarlo, porque mucha gente en el exterior, en el Perú no creo, pero en el exterior parece que no sabe que eso fue publicitado por la televisión, y no por una, sino fue por todos los canales. De gobierno. El presidente del Perú filmado dijo: a partir de ahora se cierra el Congreso. Fue una orden que él dio, que no le hicieron caso, es diferente. Pero él dio una orden, dio un golpe de Estado con todas las de la ley. Además, con el agravante de que tenían armadas las algaradas que luego se produjeron. El principal responsable, esto lo debió decir Dina Boluarte desde el primer día, el principal responsable de las muertes que hubo luego del golpe de Estado de Castillo es el señor Castillo, porque él había coordinado con Bermejo y se supo luego las coordinaciones que había, que pensaron que iba a crearse un clima tal de inseguridad y de algarada y de caos, que Castillo iba a irse a la Embajada de México y iba a volver en olor de santidad. La señora Betsy Chávez, o señora o señorita, ha estado comprometida directamente y estaba en Palacio, está en las filmaciones. Y quiero decir algo más. El Tribunal Constitucional, para proteger su imagen de que no está ni con la izquierda ni con la derecha, dio este fallo, pero es verdad también que los procedimientos del Poder Judicial y de la Fiscalía fueron tan morosos, tan inadecuados y tan absurdamente laxos, que el Tribunal Constitucional vio que no había elementos para meter la presa a esta señora, que además se habían dado las órdenes de captura, después de que la habían capturado, se habían alterado todas ahora, son como dicen los americanos, technicalities, pero eso es lo que hace la justicia. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional no hizo mal, debió recomendar a los otros poderes que cuiden que esta señora no se escape. No lo hizo,
pero eso es digamos, no podemos estar todo el tiempo cuestionando las decisiones del Tribunal Constitucional si no nos gustan. Tenemos que aceptarlas, nos gusten o no, porque es la última instancia. Podemos, digamos, como estoy haciéndolo, podemos criticar algunos aspectos, pero echarle la culpa al Tribunal Constitucional de lo que ha pasado me parece que es propio del clima de canibalismo político que estamos viviendo. Y hay algo más que, Perdón. me permites un cachito, un añadido. Mire, hasta hoy yo estaba en una actitud bastante, y te consta a ti, bastante prudente respecto a este tema, pero hoy día he leído publicaciones de varios amigos, viejos amigos, incluso colegas diplomáticos, abogados, que solo citan una parte de todo el texto. Eso no puede ser, pues. ¿Y por qué es eso? Mi interpretación, ahí lo dejo, es porque tienen desacuerdos políticos, ideológicos y personales con el canciller. Sobre todo personales. Que viene de la época de Fujimori, porque este canciller, según se sabe, era el embajador en Estados Unidos en cuya residencia se hizo la lista para la expulsión de los diplomáticos. Pero ese es un asunto que yo lo comprendo. Además hemos dado solidaridad con ellos y los hemos apoyado. Pero eso no es razón para interpretar solo una parte de un texto tan importante para la República, precisamente por abogados o especialistas cuya función esencial es servir a los intereses de la República, intereses permanentes de la República, y no por muy importantes que sean otro tipo de intereses que respeto, pero no están por encima de los intereses de la República. Solo agregar una cosa, este tema del doble estándar, del doble rasero, tiene que terminar ya. Porque, por ejemplo, las publicaciones que se han recogido de una periodista inteligente, sin duda, destacada, sin duda, pero sesgada de modo increíble, como es Rosa María Palacios, que cuando Alan García solicitó asilo en la embajada uruguaya, dijo que el Perú no tenía que darle el salvoconducto y planteó más bien que no se le diera, y una movilización de un sector político que incluso llegó hasta Uruguay y presentó un libro oportunistamente en Uruguay, porque no era ninguna novedad. Pero dijeron en ese momento que no había obligación de otorgar el salvoconducto. Hoy día la misma Rosa María Palacios y el coro que la acompaña dicen que sí había obligación de entregar el salvoconducto para Betsy Chávez. Y eso pues es realmente inaceptable, es una contradicción flagrante, ¿no? Muy bien, agotado este tema por ahora, salvo que quieran agregar algo. No, yo quería agregar algo sobre la propia Betsy Chávez, ¿no? La señora Betsy Chávez no tiene antecedentes políticos, tiene un prontuario. Esta señora ha tenido su actividad dentro del Congreso como asesora, fue cuestionada por sus visitas a Orellana, por su trabajo con uno de estos congresistas que él mismo la denunció después, antes de ser ella misma congresista, y luego participó en el golpe de Estado. Luego tenía estas actitudes presuntuosas, agresivas, insultando a todo el mundo, o sea, y encarna pues ella esta especie de delincuencia política que se instaló en el gobierno, ¿no? Con el señor Torres. Nos olvidamos muchas veces de cómo hemos estado, del presidente que hemos tenido, ¿no? El señor Castillo, puesto, dicho sea de paso, por Cerrón. Ahora, yo creo que hay un tema de fondo acá, que es el tema de la descomposición de la Fiscalía y del Poder Judicial en su conjunto, porque están llegándose a extremos. Esto que ha ocurrido con Betsy Chávez se produce porque la Fiscalía está preocupada por otras N cosas menos las cosas importantes. Y esto ha hecho que la señora tenga la oportunidad, la ventana de burlarse del país. Pero sí es muy grave, sería muy grave que le den el salvoconducto por una razón muy simple, porque van a aparecer, como decías al principio, como decía Manuel al principio, aparecerían una cadena de asilos, de búsqueda de asilos, por toda esta gente que ha participado en el golpe de Estado o que de alguna manera han trabajado la política como delincuentes. Entonces, sería un muy mal precedente, pienso yo, desde el punto de vista político, no jurídico, no desde el punto de vista internacional, pero desde el punto de vista político, el mensaje es claro: el Perú se va a hacer respetar. Hace poco he visto un artículo muy interesante sobre
el cambio en la geopolítica que significa esto, que podría significar esto, porque México siempre tuvo una preeminencia como una potencia económica, no solo económica, sino también desde el punto de vista político, porque se hacía respetar. Esto no es que México se está haciendo respetar. México está agrediendo a nuestro país pensando que todavía se vivía las épocas en las que no dependían como dependen ahora de Estados Unidos. Y yo quisiera decir que, esto lo hemos comentado antes de llegar acá, que lo que comentamos no es en favor ni en contra de grupo político alguno, sino es nuestra responsabilidad como ciudadanos, sabiendo perfectamente que este es un asunto que le echa fuego para unos, agua para otros, en el proceso electoral que estamos viviendo. Pero eso no nos va a hacer acomodarnos a algo que está en la ley que el Perú ha firmado, en la Constitución y en el derecho de asilo. Eso está ahí. Y hay que citarlo completamente. Y hay que ver el deber que tiene quien ejerce una función de cumplir la ley completamente y no en partes. Y en segundo lugar, también aludí, ahora lo quiero decir más claro para ahora sin terminar mi comentario, que si bien el Perú tiene muchísimos defectos en la prensa, en las opiniones públicas, en las redes, etcétera, estimados amigos del exterior, todo esto ha sido filmado, emitido por la televisión, no por un canal, no por el canal del Estado, sino por todos los canales. Y las cosas que están ocurriendo en la Fiscalía y en el Poder Judicial también. Entonces no se puede decir que este es un asunto que se interpreta solo política o ideológicamente cuando las evidencias de lo bueno, lo malo y lo feo de ella, de sus partidarios, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Defensoría o del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior, que es responsable de las fugas, están ahí claramente a la vista. Muy bien, aquí hemos contado en programas anteriores cómo el golpe de Estado que dio Castillo está claramente tipificado en la Constitución, en el artículo 45, que prohíbe terminantemente que se ejerza el poder por ninguna persona en violación de la Constitución ni de las leyes peruanas. Efectivamente, esto fue público y notorio y no hay nada que discutir. Es más, ese mismo artículo en su texto final dice que quien lo hiciera, quien incurriera en esta violación, incurre en sedición o rebelión. La Constitución lo establece. Yo no sé qué tanta discusión hay respecto a si el Código Penal dice tal o cual cosa cuando la Constitución, que es la ley máxima en el Estado peruano, señala cuáles son los parámetros en que incurrió Castillo para cometer un gravísimo golpe de Estado. Como dice Gonzalo, que no le hagan caso es otro tema, pero él ordenó a la policía que detengan a la fiscal de la Nación. Él ordenó a la policía que interviniera en el Congreso. Y disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso, etcétera. Claro, y si le ordena a la policía, si le ordena a las fuerzas del orden que hagan eso, ¿cómo va a argumentar que no hubo levantamiento en armas? Lo que pasa es que el artículo 46 dice que quien cayera en esto no merece el respaldo, el respeto ni la obediencia de ningún ciudadano peruano ni de ninguna institución. Por eso es que todas las instituciones se pronunciaron en contra del golpe. Y por eso es que la propia OEA se pronunció en contra del golpe. O sea, México ha decidido salirse de todo. Pero ¿no? luego vienen pues estas protestas, acuérdate, tomar un aeropuerto, no es una protesta con una pancarta para pedir algo. Lo que hubo luego fue un intento de desbaratar el Estado de Derecho, de traerse abajo al gobierno y que este señor vuelva en olor de multitud. Era obvio, él es el responsable. En las últimas movilizaciones que se han comentado mucho, ha ocurrido algo que es absolutamente insólito, ¿no? Hay 85 policías, algunos de ellos, no muchos felizmente, 85 policías duramente golpeados, sangrantes, que han sido provocados por una manifestación pacífica. Y también se ha dado la interpretación de que los soldados que murieron ahogados en Puno se suicidaron. Ya,
Hasta eso se ha llegado. Y que el policía incinerado fue por su culpa, ¿no? Pues pero una cosa, pues, siempre va a haber gente, perdón, pero siempre va a haber gente que crea cualquier estupidez, perdóname el francés. Pero que la señora Sheinbaum, que el gobierno mexicano crea que lo que dice Castillo es cierto y que solo aparecía en televisión. Yo no di un golpe de Estado, solo aparecía en televisión. Hice una declaración nada más. Declaración no, era el presidente. Dio, y lo que hizo fue un acto de gobierno. No me cansaré de repetirlo porque me parece que esto es importante. Es fundamental. Dices. Y por otro lado también es bien importante ver que, como dices tú, vienen unas elecciones y tenemos una coyuntura electoral. Y hay algunos aspectos de la organización del Estado peruano que tienen que reformularse. Yo no digo que haya que hacer una asamblea constituyente, no hay ninguna necesidad, la Constitución misma establece los mecanismos para cambiarla, pero hay algunos aspectos del ejercicio mismo de la Fiscalía que se ha traído abajo a la Fiscalía como institución. El prestigio de la Fiscalía, lo poco que tenía, ha quedado en cero gracias a estas señoras que se pelean públicamente como perro y gato, ¿no? O el Poder Judicial mismo, con estas... para cerrar una anécdota nada más de este tema de la prisión preventiva y las incautaciones. Un amigo que se vio involucrado de una manera indirecta en este tema del Club de la Construcción me comentaba que había descubierto que la computadora que le habían quitado, que era de su hijo, la llevaba a su colegio el hijo de un fiscal. ¿Quién controla todo lo que se incauta, todo lo que se le quita a esta gente, sus casas, sus equipos? Y esto todo va ¿a dónde? En realidad la Fiscalía o parte de la Fiscalía se ha convertido en un aparato de extorsión o de exacción para fines inconfesables. ¿Cómo vamos a hacer para que esto deje de ocurrir? Una coyuntura electoral nos plantea la posibilidad de buscar maneras de resolver estos problemas, porque así no va a venir inversión extranjera, no vamos a tener progreso, porque si están dedicados a eso y no a combatir a la delincuencia como debía ser, ¿quién nos va a defender? Como decía el Chavo del Ocho. Es que lo grave... El Chapulín Colorado. Exacto. Lo grave que eso tiene que ver no solo con el Chapulín, sino con una palabra mexicana que tiene que ver con la corrupción. Y es un asunto que viene de antiguo en México, que está relacionado con el narcotráfico, está relacionado con el lavado de dinero, con denuncias muy serias al proceso AMLO del periodo anterior, de los dos periodos, y a lo que se ha iniciado con la presidenta Sheinbaum, que aquí es una especie de dama intocable, pero no está ocurriendo eso en México. Y eso tiene que ver también con el oro ilegal, Fiscalía, Poder Judicial, Policía, todo eso. ¿Dónde está el oro ilegal? Y las redes transnacionales del poder, que hoy día son objeto de estudio público, no estamos inventando aquí nada de eso, se estudian en Chile, en distintos lugares del mundo, y que nos hacen ver, para terminar este punto, la relación entre lo que ocurre en México, Pedro Castillo y estas redes que evidenciaron el tráfico de influencias, que además se filmaron por televisión, amigos, se emitieron por televisión, no estoy inventando nada, en la semana en que Pedro Castillo empezó su gobierno. O sea, tres de los países de la Alianza del Pacífico parecen poder haber constituido una alianza de la economía criminal, además, que podría explicar alguna de estas conductas. Sí, yo creo que... otra con la del embajador cubano, pero ese es un asunto más largo que nos ocuparemos después. Pero sobre lo que decías de México y la relación entre... Yo pensaba cuando veía a AMLO, al presidente mexicano, a López Obrador, al doctor Chapatín, a solidarizarse de esa manera con alguien que da un golpe de Estado, y él lo sabe, no puede ser tan ingenuo, ¿no? Es que ellos, en el fondo, quisieran hacer lo que hizo Castillo, pues saltarse la legislación, la legalidad, y dar un golpe de Estado para imponer su agenda, que no se la dejan y además porque están asociados claramente muchos de sus partidarios o financistas con el dinero ilegal, con la trata, con el narcotráfico. Entonces,
esto que también ocurrió con Castillo. Castillo sabemos que estaba relacionado no solo con Sendero, ¿no? Con un grupo Desde antes con Acuña. Entonces, por favor, esa es otra evidencia. Ahí yo creo que lo de López Obrador no es casual, pero sí me llamó un poco más la atención por lo que parecía que esta señora podría haber tomado distancia. Una vez que le da el asilo a la esposa de Castillo, hay cualquier esperanza de que con esta señora se hubiera podido mejorar las relaciones. Ahora ya no tenemos embajador y ya no tenemos agregado comercial. Si yo fuese gerente de Sauder, por ejemplo, para mencionar una empresa mexicana en el Perú, estaría preocupado, porque esas actitudes del gobierno le están creando un enorme problema a las inversiones mexicanas en el Perú. Ellos tienen más interés que en el Perú que nosotros en México. Claro, esa es la verdad, económicamente hablando. Claro. Así es. Muy bien, disculpen ustedes, pero tenemos que ir a una pausa comercial y el tema seguirá dando para más. Sofi, por favor, pasamos a la pausa de este programa. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Maestro, maestra, derrama magisterial asegura tu futuro. Por menos de 27 soles al mes, recibe tus aportes más intereses al momento de tu cese laboral. Además de beneficios económicos para ti y los tuyos en caso de enfermedad y el respaldo que necesitan el día que no estés. Para más información, llama al 219-0200, opción 1, o ingresa a derrama.org.pe. 60 años, Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Quieres saber lo que realmente pasa en el Perú? Desde la costa, la sierra y la selva, las voces del país se conectan en una sola señal. Estés donde estés, mantente sintonizado. Ingresa a www.rcrperú.com. En la parte inferior derecha podrás ver opción de TV o radio en vivo. Dale clic y listo. Estarás en sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, retornamos a nuestro programa y ahora que ya justificó ampliamente su presencia a estas alturas de su desarrollo, tenemos como protagonista a Gonzalo Rojas Sámanez. Y Gonzalo Rojas Sámanez nos presenta en Lima, creo que en este programa el primero, no sé si antes lo has hecho en algún lado. No se ha presentado en Lima. O sea que en este programa está dando una primicia de publicación en la obra sobre Giuseppe Orefici y el rescate de Cahuachi, la ciudad capital de los Nazcas, la misma cultura de las líneas, los geoglifos de Nazca y las pampas de Jumana. Así que, antes que nada, pedirle por favor a Gonzalo que nos cuente de qué trata el libro, cómo se ha desarrollado este esfuerzo, que es el tercero que tienes con CIMADE, ¿no es cierto? Sí, este libro se ha hecho con el patronato de Cahuachi. Correcto. El patronato de apoyo al CISRAP y al CEAP, que son las instituciones que manejan el Museo de Antonini y las excavaciones en Cahuachi, ¿no? Este libro es producto, la verdad que es la idea de Carlos Santa Cruz, el presidente del patronato, y una persona que ustedes conocen, que ha sido vicepresidente de Newmont, y es un nazqueño insigne y militante, ¿no? En su nazqueñismo. Es nazqueño, ¿eh? Es nazqueño, sí, vive en Nazca, su padre es nazqueño, su familia y sus entornos cercanos.
Y él vio el trabajo que hizo Giuseppe. Yo también conocí a Giuseppe hace 3 años y creo que Giuseppe ha hecho un trabajo espléndido. Mira, Manuel, Elmer, yo he conocido mucha gente famosa por una razón u otra, o popular por una razón u otra, y casi siempre uno se decepciona. Los chicos te dicen, no, mejor no te encuentres con tus ídolos, porque se te van a caer. Pero en el caso de Giuseppe, mientras más lo he conocido, mayor ha sido la admiración que he sentido por este hombre que dedicó 40 años de su vida o más a meterse a la pampa, a limpiar y a poner en valor la ciudadela, una ciudadela que tiene 24 kilómetros cuadrados y que es excepcional en todo sentido. Y además creó un museo que tiene un centro de investigación, que son 4.500 metros en Nazca, que además protege dentro del museo uno de los acueductos de Visambra, que es uno de los acueductos espectaculares que tiene Nazca, porque además el resto del acueducto ya ha sido urbanizado, entre comillas, se le han puesto cemento encima. Y Giuseppe tuvo una persistencia, una perseverancia en buscar recursos y invertir todo lo que gana. Giuseppe, en Nazca me decían, este gringo que se llevó los huacos, Giuseppe no se lleva un trozo de huaco. Nunca pudo, tampoco, no tenía ninguna necesidad, y todo lo que él consiguió está en el Museo Antonini. Además, ya más excavaciones hay que esperar un tiempo para hacerlas, porque todavía hay que procesar todo lo que está en el museo. Yo creo que, sin exagerar, Giuseppe Orefici se puede homologar y puede ser un parangón con María Reich. Claro que sí. En el sentido del aporte. Y se complementa. Y complementario. Ahora, aunque parezca mentira, Giuseppe no es conocido en Lima porque su trabajo fue en Nazca, en La Pampa y hacia afuera. En Italia, Giuseppe ha sido hombre del año, el presidente le dio la Orden del Caballero de Italia, y era un hombre reconocido con reconocimientos en todas las universidades importantes de Europa, incluyendo la Sorbona. En el Perú, no, porque probablemente no tuvo nunca la necesidad o la oportunidad de darse más a conocer más en Lima o en la propia ciudad de Nazca. Enfrentando esa carencia es que se decidió, que Carlos sugirió hacer el libro, y empezamos a hacer el libro en octubre del año pasado, o sea, hace más de un año, con Giuseppe en vida, con reuniones cada semana, 2, 3 veces, y nos hicimos muy amigos, la verdad, y luego él vino al Perú, y justo le tocaron los bloqueos, las huelgas en España, y luego los bloqueos acá de los mineros informales, y sin embargo llegó a hacer una última excavación en el Montículo 1. Se fue ya en muy malas condiciones, de verdad sufría un cáncer a los huesos, se le habían extirpado parte del paladar y de la boca, y en Italia seguimos en contacto hasta que ya él no pudo seguir conversando conmigo, y cuando estábamos terminando el libro, falleció en Brescia, su ciudad natal. Giuseppe era un hombre que pertenecía además a la nobleza italiana, nieto de un papa, un hombre que tenía toda la vida hecha, arquitecto muy famoso, muy conocido. El Papa no había hecho voto de castidad. Bueno, probablemente alguna de sus hermanas. Claro. Aunque no hablemos de los papas. Y ahí se narra la vida de él, que es una vida llena de aventuras. Me ha dado mucho gusto, por ejemplo, ayer escuchar a un periodista de Nazca, que eran los que hicieron la guerra a muerte a Giuseppe en Nazca, como le hicieron a María Reich también, muchos de ellos, recopilando anécdotas en base al libro y contándolas al aire, ¿no? Por ejemplo, que habían encontrado un botón en la isla de Pascua, en una de las cuevas, de una camisa de un inglés. Y la conclusión que sacaron los investigadores era que se habían comido al inglés, ¿no? No sabemos si fue entrada, segundo o postre, pero... Y este periodista lo contaba ahí como una cosa curiosa, divertida, y a mí me ha dado mucho gusto que las cosas que me contó Giuseppe se puedan hacer públicas. Es una de esas satisfacciones que tú encuentras cuando alguien lee el libro, digamos, ¿no? Porque en realidad la gente no lee muchos libros. Entonces, para resumir un poquito, el objetivo del libro es dar a conocer a Giuseppe, pero también dar a conocer Cahuachi, que también es muy poco conocido en el Perú y merece toda la atención. Nazca tiene un capital cultural, un legado arqueológico absolutamente espectacular, que data de hace 2000 años. Entonces,
Valdría la pena que se haga pues una carretera que llegue no hay carretera, no hay aeropuerto en Nazca, lo que hay es un aeródromo. Entonces, Nazca no está volcada al turismo, llega el turismo mochilero en bus, nada más. No hay un aeropuerto. Hubo una época en que los japoneses inundaron Nazca para Sí, ¿no? sobrevolar las líneas. Se hizo muy famoso por un documental en la televisión japonesa, pero después se perdió por los accidentes de los aviones, Sí, justamente. acá está relatado lo del documental también. Acá en el libro está relatada la relación y le pagaron a Giuseppe para las excavaciones, ¿no? Le dieron $100.000. Una pregunta. ¿Cómo no? Por parte de Ministerio de Cultura o Instituto de Cultura en su época, Ministerio de Cultura o Instituto de Cultura en su momento, años atrás, no era el instituto, y por parte de San Marcos o la Católica u otras universidades, alguna de ellas tomó la iniciativa de acercarse a él, llamarlo o darle algún apoyo, establecer desde ese lado alguna conexión con el trabajo de Giuseppe Orefici. Para decir verdad, no. Pero no es que haya sido mala la relación en general. Ha habido buenas relaciones porque el ministerio siempre ha supervisado los trabajos y ha puesto un codirector peruano que la ley obliga también. Pero esto ha sido matizado porque, por ejemplo, un alcalde que está en el libro también contado, el alcalde Haroldo Corso Catalán, que fue alcalde en tres ocasiones por Nazca, por la provincia, le donó el terreno en uso, ¿no? El terreno donde está el museo, y lo apoyó con un camioncito. Los apoyos que tuvo fue de gente individualmente considerada, personas de Nazca, y el Estado peruano en general está tan abrumado por la cantidad de sitios arqueológicos y recursos que no estamos aprovechando, o de museos que están siendo invadidos en la costa, para no hablar ir muy lejos, en Casma, ¿no es cierto?, el Museo de Sechín. Hace poco he visto que lo han invadido. Es un museo, un sitio arqueológico que tiene 2500 años antes de Cristo. Es un sitio de piedra, y sin embargo lo están degradando. Entonces, yo creo que el Estado peruano tiene demasiado en las manos y lo hacen muy mal. Lo que se hace, lo poco que hace, se hace muy mal. ¿Para qué sirve esto que han hecho en Pachacamac? ¿No? ¿Eso va a ser un elefante blanco? Pregunto, no digo que sea así. En tanto que los museos locales... Se hizo eso y los museos locales no se atendieron, tampoco el de Pueblo Libre. Cierro el paréntesis. Sí, pues, entonces, ¿cuál es la prioridad de ellos? Una prioridad ideológica, cuando yo sé que muchas personas que tenían interés en participar, no solo Giuseppe, cuando van al Ministerio de Cultura le dicen, ¿y cuál es el tema de género? Sí. ¿Y cuál es el tema de inclusión? O sea, se han copiado y repiten como loros un tema ideológico que yo no digo que esté mal, pero no puede ser el único criterio. Y ahí sí, cuando hay tema de género, sí le dan dinero a esta gente que son los amigos generalmente. Entonces, el Ministerio de Cultura, yo voy a decir algo que puede sonar mal, no sirve para nada. Si lo eliminan mañana y sacan y deciden ese dinero recuperarlo para la inversión privada o para la inversión de patronatos, sería mejor. El Ministerio de Cultura como está es perfectamente prescindible. Es que eso desde su comienzo tuvo un diseño defectivo o deficiente como el del Ministerio del Ambiente. Fueron dos ministerios que dentro de la estrategia política de Alan García se crearon porque uno tenía relación con los requisitos del Tratado de Libre Comercio y el comercio internacional, Ministerio del Ambiente, que coincidía en su momento. El Consejo Nacional del Ambiente fue creado por Fujimori con el mismo criterio, para tener una autoridad ambiental nacional. Y el Ministerio de Cultura también respondió a esa perspectiva de tener una imagen, pero no penetraron bien en este asunto. Yo algo discutí de esto con dos personas. Primero con Juan Ocio, un poco, porque Juan, mi compañero de promoción, arqueólogo, historiador destacado, peruano, acá y en el extranjero, y con Vicente Ota, que fue el primer viceministro del periodo del periodo de Humala, de los 6 primeros meses de Humala, que gobierna con el joven Lerner Guitis como presidente del Consejo de Ministros. Entonces, pero eso es parte de un problema mayor que solamente lo anoto para en algún momento conversarlo. Claro. Pero lo importante de todo esto es que no ha habido ninguna variación significativa en la conversión del INC
en Ministerio de Así Cultura? es. Nada. Es que eso forma parte de un criterio mecánico porque se ha dejado de lado la ciencia y la experiencia de administración pública en el Perú, y no solamente en el Perú. Entonces tenemos un elefantiásico poder ejecutivo que se repite o replica, como dicen ahora, en gobiernos regionales y va aún hasta los distritos los que tienen plata, lo cual es un absoluto absurdo. Algo que es pertinente. Betsy Chávez ha sido ministra de Cultura. Sí. Betsy Chávez ha sido ministra de Cultura. Eso explica, pues, cómo está la cultura. Ahora, yo no... Lo que he dicho, además, es una posición absolutamente personal que no refleja la posición del patronato del cual formo parte. Y además, creo yo que hay que diferenciar lo que son los trabajadores del ministerio en Lima y los sacrificados directores regionales, directores de museos en provincias. Ellos sí, cuando existía el INC y ahora, han desarrollado una tarea titánica, sacrificada, con muy pocos recursos para cuidar nuestro patrimonio. A ellos sí, a los directores regionales de ICA, de ANCAS, ¿no? Yo creo que hay que más bien darles las facilidades, o sea, descentralizar de verdad el tema cultural en el Perú, porque los sitios arqueológicos no están en Lima, o sea, hay 4 ahí, y además repensar bien la actividad privada, la participación privada bien regulada. Tenemos una regulación, una normatividad, no solo ambiental, sino especialmente en el tema arqueológico, muy proteccionista, exageradamente proteccionista. Si tú encuentras un huaco en una construcción cualquiera que estás haciendo, te paran toda la obra y toda la inversión económica que has hecho se va al desagüe. Eso se ve en el Cusco. Yo no digo que no haya que proteger, El famoso hotel. Claro, hay que tener cuidado en conciliar y exigir a los privados que preserven el ambiente y que lo pongan en valor. Si encuentran algo, que lo pongan en valor y no simplemente partir de la premisa de que porque es privado ya es malo y hay que sacarles plata, porque además la empresa privada en el Perú es vista como la vaca lechera, ¿no es cierto? Para no hablar de la gallina de los huevos de oro. Claro, incluso con el asunto del CIRA que existe, creo que a partir de este siglo, se han formado empresas de arqueólogos, una profesión que antes era de dedicación a la investigación, a la exploración, ¿verdad? Y ahora hay un negocio. Eso se debe a la legislación tan proteccionista que viene el arqueólogo y te dice, ya, yo te resuelvo el problema. Claro. Y porque tiene amigos dentro del ministerio. ¿Cómo puede haber un CIRA? Un CIRA es un certificado de inexistencia de restos. Nunca vamos a poder decir que no hay. Bueno, pero ahora hay radares subterráneos que deberían aligerar esa operación, ¿no? Digamos que llega a los 20 metros, en el ministerio te van a decir, ¿y si en los 30 metros hay? O sea, es de locos, pero la verdad que hay que repensar la legislación. Y este libro tiene como objetivo dar a conocer Cahuachi y establecer con toda claridad que queremos darle continuidad al trabajo de Giuseppe a partir del patronato que se ha formado y que ha tenido una buena recepción en Nazca, y la relación de Giuseppe con algunas personas específicas en Nazca no fue buena porque él nunca dedicó mucho tiempo y hemos estado en las relaciones públicas en Nazca, ¿no? Entonces creo que también ahí hay mucho trabajo por hacer. El museo tiene que abrirse al público. Y yo espero que hagamos una presentación del libro acá en Lima, donde también se pueda llegar a los sectores académicos, políticos, a las personas cultas como ustedes, para que nos ayuden en la difusión de lo que es Cahuachi y de su importancia, no solo para Nazca, sino para el Perú, porque tenemos un lugar que podría competir perfectamente con Machu Picchu, en la costa, con aeropuerto, y con todas las facilidades posibles. Con todo gusto. Tenemos un problema de tiempo. Sí, no, solamente chiquito. ¿Hay algún riesgo con inversiones legales o ilegales de carácter minero, energético, algún otro en esta zona? Hubo un intento hace poco, que es de público conocimiento, para alterar, digamos, el área protegida. Otra anécdota al propósito de esto. Estábamos colocando panfletos y algunos folletitos y algunas pancartas en el aeropuerto, invitando a visitar Cahuachi y a visitar el museo, y uno de los guías turísticos nos dijo, pero ¿para qué van a hacer eso? Eso está mal, no hagan eso, no, bota eso a la basura. Cahuachi, toda esa zona es para off-road, camionetas, ¿no? Motos.
Porque los turistas quieren eso. O sea, en la propia Nazca, los propios agentes turísticos no valoran ni lejanamente lo que tienen ahí. Entonces, hay una tarea también de educación, pero también, si con esos guías turísticos, ¿no? Es como decía alguien, con estos defensores del pueblo, ¿quién nos defiende, no? Bueno, brevemente, porque ya nos vamos. Qué rápido. Yo recuerdo, sí, rápido. Yo recuerdo que cuando participé de la elaboración del plan de manejo de los geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana, yo he visto cómo estas motos de 4 ruedas, que no sé cómo se llama, las recorrían Cuatrimotos. en Palpa, dándole vuelta a las líneas que había en Palpa. O sea, era una cosa de escándalo. Vamos a recorrer la línea. Sí, vamos a recorrer la línea. Es de locos eso. Pero bueno, obviamente el tema da para mucho más también. Queríamos hablar de la carta de candidatos con 39 platos en el menú, pero ya el tiempo nos ganó y lo que sí queremos anunciar es que a partir de la próxima semana vamos a comenzar a grabar pequeños videos de Zoom político sobre temas específicos. Empecemos con Cahuachi. Que no solamente los vamos a hacer Manolo y yo, sino nuestros invitados recurrentes. Así que te invitamos, Gonzalo, a participar. Y invita a Carlos también, porque nos parecería importante la mirada de origen empresarial en este tema. En Trujillo está el patronato de las vacas de Moche. Yo entiendo que este es el segundo patronato que se ha montado con mucha más dinámica en este momento. Así, ¿no? Sí. Y por tanto, nada, felices de poder difundir que hay producción permanente y que con sus más, con sus menos, con sus discrepancias o con lo que fuera, el patrimonio del Perú es riquísimo y debemos no solamente difundirlo, sino protegerlo, a promoverlo y darle el valor que efectivamente merece tener. Es un potencial para el país y con esto nos despedimos. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche por RCR, la cadena que une al Perú. Muchas gracias. Y agradeciendo a Gonzalo También Rojas y a Manolo Bernales, por supuesto, su notable participación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. TV para todos.